¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde está? Y lo hacemos del Tour de Francia, ya conocemos cómo será el recorrido de 2024, conocemos algunos perfiles, no todos, os les iremos mostrando y como no hay uniformidad, como no conocemos 100% los perfiles, pues algunos son más chiquitos, otros más grandes, bueno, las cosas del Tour de Francia hasta que ya nos dé a conocer el 100% de los perfiles, pero analizamos los puntos importantes de este recorrido 2024 que presentará una gran novedad que ya conocíamos todos, que no va a acabar en París por culpa de los Juegos Olímpicos, así que acabaremos en Niza con una crono individual, tendremos bastantes, 60 kilómetros contra el crono, aunque la crono final es dura, es para escaladores, y tendremos doble paso, por ejemplo, por los Alpes, paso por los Pirineos. Bueno, una salida desde Italia que presenta muchas opciones y que hay muchas cosas que analizar y muchas cosas que ver a pesar de no tener todos los perfiles. Empezaremos en Italia con una primera etapa, más de 200 kilómetros, 3.600 metros de desnivel, en una salida ciertamente parecida a lo que vimos en el País Vasco, a lo que vimos en Bilbao, aunque bueno, vamos a ver qué hombres toman finalmente el protagonismo, pero bueno, sí que una salida, como digo, ciertamente parecida. La segunda etapa tendrá también 200 kilómetros, también será con algún desnivel, un poquito más llana que la primera, pero sobre todo con esa ascensión a San Luca que se hace en dos ocasiones y que son 2 kilómetros al 7-8% de pendiente media, así que una jornada que va a presentar muchas opciones. Tercera etapa, última íntegra en suelo italiano, ahora sí para los sprinters, también más de 200 kilómetros, la verdad es que es un inicio con etapas muy largas, muy made in Giro de Italia, todas las tres primeras etapas superan los 200 kilómetros, así que pero esta tercera jornada sí que está llamada para los sprinters. Cuarta etapa, cuarta jornada, nos adentramos ya en terreno francés, 138 kilómetros, es cortita pero matona, porque se empieza subiendo Sestriers prácticamente de salida, empezamos a subir, se corona en el kilómetro 50, el Porto tiene 40 kilómetros de ascensión al 3,7%, luego, bueno, un descenso no muy largo, hasta Montgervais, 8 kilómetros al 5,9%, y luego otro descenso no muy largo, y aquí viene ya en la cuarta etapa una de las claves de este Tour de Francia, ascensión al Galibier, la cima más alta de este Tour, con 2.600 metros, 23 kilómetros al 5%, y ojo porque no acabamos arriba, acabamos abajo. Rapidísimo descenso, camino de la línea de meta en una jornada que va a ser muy corta y que podría ser, o se prevé, o está configurada para que sea muy movida desde el inicio. Quinta y sexta etapa para, en teoría, los sprinters, jornadas más llanas. Tendremos la primera crono contra el primer momento contra el reloj en la séptima etapa con 25 kilómetros, veremos el perfil, en teoría debería ser un poquito más llana, bueno, jornada para los especialistas y jornada para que se siga aclarando esa clasificación general. Habrá habido un filtro en el Galibier y aquí habrá otro segundo filtro. Octava etapa, el sábado, un poquito más llevadera para hombres de, bueno, pues sprinters, hombres de segunda fila, y nos vamos a la novena jornada. Cerramos la primera semana de competición con, vaya etapa, 199 kilómetros, hasta 14 tramos de este rato, 14 tramos de tierra, en una jornada que suma un total más de 30 kilómetros de este rato, y donde podemos decir que, bueno, el año pasado el Tour de Francia femenino ya descubrió esta zona, descubrió un poco esta etapa, para los que visteis aquella etapa es un poquito parecida, y el primer tramo empieza en el kilómetro 47, así que 150 kilómetros
de muchos nervios, 150 kilómetros de ir con el gancho y bueno, pues vamos a ver porque va a ser una jornada donde no vas a ganar el Tour de Francia, típico, pero donde sí puedes perder el Tour de Francia. Así que, ojo, atención también a la 9ª jornada antes del primer día de descanso, porque también antes del primer día de descanso alguno puede tratar de ser atrevido. Volveremos del primer día de descanso con la 10ª jornada, una jornada prevista para abanicos, prevista también llana, pero bueno, donde puede aparecer acto de presencia, como ya lo ha hecho en el pasado, el viento y se pueden ver abanicos, antes de llegar a la 11ª jornada, otra vez larga, 211 kilómetros, y donde destaca el final, donde destacan los últimos 50 kilómetros aproximadamente, con la ascensión, con 3 ascensiones, sobre todo. Bueno, pues ese Pas de Pegol, por ejemplo, con 5 kilómetros al 8%, esa última cota, Pertrus, no se pronunciará así, bueno, posiblemente, 4,4 kilómetros al 7,9%, y luego ese pequeño final antes de llegar a Le Florian, que también pica un poquito hacia arriba. Decimos segunda etapa, otras de las que no tenemos perfil, 204 kilómetros, jornada en teoría, por lo que nos han presentado para escapada, bueno, teoría para escapada. Llegaremos a Po después de una jornada de 170 kilómetros en la etapa número 13, con teóricamente un sprint. El último sprinter que ganó allí fue Arnaud Démare, así que teóricamente con un sprint. Y ahora ya sí, Pirineos, 14ª etapa, 152 kilómetros, salimos de Po, camino del Tourmalet, que se va a hacer puerto de paso en el sentido contrario al que se hizo el año pasado, puerto de paso, ya lo sabéis, 19 kilómetros al 7%, descendemos, luego ascensión a continuación hasta Ancian, 8 kilómetros al 5%, descenso y rápida ascensión hasta Saint-Laurent-de-Solan, en este caso 10,6 kilómetros al 8%, y al día siguiente tendremos la segunda etapa consecutiva en los Alpes, 15ª jornada con 198 kilómetros antes del segundo día de descanso, 198 kilómetros, 14 de julio, día de la fiesta francesa, habrá muchísima gente y etapa larga y matona. 4.800 metros de desnivel positivo, 198 kilómetros, salimos de Londeville con el Périsur, 6 kilómetros al 7% de salida, luego rápido descenso, camino por el valle, tenemos Mente, tenemos el Portet d'Aspet, luego ahí sí que hay un terreno de valle largo para consolidar la fuga, para hacer camino, Col de Angers, 10 kilómetros al 8%, una pequeña subida que en este caso no la han puesto puntuable por Delers, y ahí sí largo descenso con un poquito de falso llano antes de llegar a Plateau de Ville con 15,8 kilómetros al 7,9% de pendiente media. Es una jornada en la que, bueno, pues va a ser, en teoría, una nueva pelea por la general, en la que yo creo que, tal y como está configurada la etapa y la longitud, veremos esa pelea final en la parte final, pero veremos qué pasa de salida, sobre todo con el Périsur. Segundo día de descanso y nos vamos a la 16ª etapa, 187 kilómetros, prevista para el sprint, con llegada a Nimes, antes ya de un poco la traca final, que va a ser una semana un poco atípica, para ser la última semana del Tour, pero traca final. Etapa número 17, 178 kilómetros, jornada prevista para una escapada, y tal y con lo que nos quedará por delante, es muy probable. Es una jornada en la que se va a ir subiendo más o menos constantemente, en la que se van a subir más metros de los que se van a bajar, y bueno, sobre todo en esa parte final con el Col du Noyer, 7,5 kilómetros al 8,4%, o ese final en alto, ¿no? 3,8 kilómetros al 5,9%, son los que harán decidirse por la jornada número 17, ya digo, una escapada que puede volver a triunfar en la etapa número 18, de hecho sale de Gap, llegará hasta Barcelonet,
179 kilómetros, y de hecho el Tour lo deja ahí un poco en incógnita, ¿no? Es una etapa puesta para un sprint o para una escapada, lo deja ahí un poquito en incógnita. Sería prácticamente la última oportunidad para los sprinters de brillar, si aprovechan esa etapa número 18, antes de entrar en las tres últimas que van a decidir la carrera y el próximo maillot amarillo. Etapa número 19, Camino de Isola 2000, cortita, 145 kilómetros, pero 2.800 metros de desnivel. Se sube, se supera, se corona Col de Vars en el kilómetro 42, rápido o largo descenso, mejor dicho, hasta la cim de la Bonnet, 22 kilómetros de ascensión, prácticamente 23 al 7%, larguísimo descenso, muy largo el descenso, antes de que en el kilómetro 127 se afronten los últimos 16 de la etapa, Camino de Isola 2000, al 7% de pendiente media. Será una penúltima jornada de montaña en la que los escaladores van a tener que seguir moviendo un poco la carrera, aunque la crono final les va a beneficiar. Antes de la crono final llegamos a Niza en la etapa número 20, con 133 kilómetros, 4.600 metros de desnivel, 133 kilómetros, lo que voy a decir, pero lo quiero recalcar porque es una jornada en la que apenas va a haber descanso. Ascensión de salida prácticamente, Col de Braus, luego Col de Turini, típico de la París-Niza, larga, 20 kilómetros, descendemos, se sube sin descanso, Col de la Colmer, 7,5 kilómetros al 7%, descendemos y de luego sin descanso hasta ese final, nuevo final en alto, último final en alto del Tour de Francia 2024 en el Col de la Coulier, no lo pronuncio bien, pero bueno, 15 kilómetros al 7% de pendiente media. Última etapa en línea, última oportunidad para los escaladores puros, aunque ya sabéis que esto en teoría va a ir entre Vingegaard y Pogačar, veremos si con algún invitado más a la fiesta, y se lo van a decidir sí en la última jornada, en la etapa número 21, con 33 kilómetros contra el crono. Se sale de Mónaco, lugar paradisiaco, ¿no? Lugar bueno, pues inimitable. Se subirá la Turbi prácticamente de salida en el kilómetro 3, comienza esta ascensión que tiene 8 kilómetros al 5,6%, no termina de bajar para afrontar Col de S, ojo, con rampas al 7, 8, 9 y 10% de máxima, y luego ya sí, largo descenso, una vez que se corona en el kilómetro 19, habrá prácticamente 12 kilómetros largos de descenso hasta afrontar los últimos 3-4 kilómetros totalmente llanos, camino de Niza. Este es el Tour de Francia 2024, esto es lo que nos espera para el próximo Tour, que arrancará 29 de junio y terminará el 21 de julio, ya sabéis, por aquello de los Juegos Olímpicos. También el Tour de Francia femenino se mueve por ese motivo, se mueve y no es a continuación, sino que es la tercera semana de agosto, si no me equivoco, bueno, sí, por ahí, tercera semana de agosto, sé que es del 12 al 18, no sé si cae justo la tercera, pero bueno, por ahí, ¿no? En agosto. Tour de Francia, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece? Para mí creo que tiene la montaña justa, la montaña adecuada, creo que también hay oportunidades para los sprinters, pero creo que han seguido poniendo etapas más accidentadas. He leído por ahí en algún sitio que quizás tenía menos montaña, no, yo lo veo montañoso, lo veo bien, adecuado, con las etapas de montaña que tiene que tener, con ese doble paso por los Alpes que le va a dar, sobre todo muy pronto, la cuarta etapa, le va a dar un plus al Tour de Francia, y que la carrera, como siempre, la hacen los corredores, los ciclistas, que veremos qué pasa a partir del mes de junio, que veremos cómo la afrontan, pero que terreno hay. Y hay dos cronos en las que en teoría se van a marcar muchas diferencias para que otros corredores que no son tan especialistas se muevan. También creo que hay oportunidades para moverse, ¿no? En momentos en los que igual hay algún dominador, pues moverse la parte final, sobre todo los finales en alto, buscando solo victoria de etapa, sin que puedan peligrar más cosas. Así que me parece un Tour de Francia, como digo, muy interesante.
Sobre el papel me gusta el recorrido, veremos qué decimos el 21 de julio de 2024 cuando acabe. Todavía queda. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece el recorrido de este Tour de Francia? Comentarios. Hasta luego.